Hola, con esta serie de videos les voy a ir explicando lo referente al análisis de circuitos en corriente alterna. Quiero que tengan el material que tenían que estudiar abierto porque me voy a estar apoyando mucho en él, entonces me voy a estar refiriendo al material y la idea es que ustedes a medida que va avanzando el video estemos viendo de pronto gráficas de ese material, ¿correcto? Vamos a empezar el material en la página 523 en la sección 16.3 y luego vamos a empezar con la 16.4, ¿correcto? Entonces para que lo tengan presente, obviamente yo les iré informando cómo va transcurriendo el ir avanzando con el material, para que de pronto así nos rinda un poco más. Para empezar, en esta parte de alterna vamos a trabajar con tres elementos. En la primera parte del curso nosotros solo trabajamos con la resistencia, pues ya conocemos el símbolo y su valor en ohmios. Ahora vamos a empezar a trabajar con dos elementos nuevos que tienen que ser, como lo son la inductancia o la bobina, que este es el símbolo, su unidad está en henrios, y el capacitor o capacitancia o filtro, que este es su símbolo y su valor está dado en faradios. También vamos a trabajar con fuentes de voltaje en alterna y con fuente de corriente en alterna, este sería el símbolo. En los circuitos, el valor de las fuentes, ya sea en valor máximo o en BRMS, puede variar, como ocurría en los circuitos que analizamos en la primera parte del curso. Pero, en este caso, la frecuencia de todas las fuentes del mismo circuito tiene que ser igual, ¿correcto? Eso es lo que debe ocurrir. Y ya con base en esos parámetros, vamos a empezar a hacer una serie de cálculos. Bien, analicemos qué ocurre en alterna con una resistencia. Si ustedes se fijan en la figura 16-19 de su material, pueden apreciar que tenemos una fuente de voltaje con una resistencia. Y al frente, en la figura B, tenemos las dos ondas, tanto de voltaje como de corriente, en fase, ¿correcto? Entonces, ahí aparece la figura, la ecuación 16-11, donde me dice que la corriente va a ser igual a Bm sobre R en una resistencia, y pues obviamente el voltaje Bm va a ser igual a Im por R. Entonces, en el caso de AC en una resistencia, la onda no tiene ninguna modificación cuando pasa por la resistencia, o sea que puedo aplicar la ley de Ohm sin ningún problema. Por lo tanto, si yo tengo una corriente Im igual a B máximo seno de omega t más teta, si yo voy a calcular el voltaje en esa resistencia, el voltaje será de la forma B máximo seno de omega más teta. O sea, el teta se sigue conservando sin ninguna variación, no hay desplazamiento de fase cuando una onda seno pasa a través de una resistencia, se sigue trabajando normal, ¿correcto? Pasemos ahora al análisis de la inductancia en corriente alterna. Ahí ya la situación cambia. Si ustedes analizan el material al inicio, indicaba que en la inductancia se pone a cambios en la corriente. Entonces aquí está desarrollado el cálculo del voltaje en una inductancia. Esto ustedes creo que lo han visto en su curso de ecuaciones, lo estaban viendo, entonces pues es familiar para ustedes. No lo voy a entrar a explicar, solo lo voy a describir. Entonces, si yo voy a calcular el voltaje en la inductancia, pues va a ser el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. En este caso, si tengo una corriente sinusoidal, pues coloco o reemplazo la corriente aquí dentro de la derivada, hago el proceso de derivación y ¿a qué voy a llegar? Que voy a tener un componente WL por IM que va a ser igual al voltaje en la inductancia por coseno de omega t, haciendo el proceso de la derivada. En el material plantean una identidad trigonométrica para dejar el voltaje expresado en onda seno, y al aplicar esa identidad trigonométrica nos aparece un más 90, que ahora más adelante vamos a ver qué significa. Entonces, ese más 90 ya lo vamos a revisar, pero al final voy a obtener un voltaje Bm con omega L por Im. Retomando esta expresión de voltaje igual a omega L por Im, vamos a despejar Im y lo colocamos de esta manera, con el fin de obtener omega por L. A ese factor o a este término le vamos a llamar reactancia inductiva y está dada en ohmios. Y la vamos a identificar como XL igual a omega por L
lo que sería igual a 2πf por L, y eso va a estar dado en ohmios. Este concepto de reactancia es muy importante porque lo debemos calcular para empezar a hacer nuestros análisis, ¿correcto? Ahora, para terminar, en este video vamos a explicar qué pasa con el capacitor en corriente alterna. Nuevamente tenemos el símbolo del capacitor, su unidad son los faradios. Si tenemos un voltaje en el capacitor de la forma alterna, o sea en onda seno, y queremos calcular la corriente, utilizamos el método que ustedes ya conocen y han visto en otros cursos, donde tenemos la capacitancia por la derivada del voltaje es igual a la corriente. Si hacemos el proceso matemático, nos vamos a encontrar que tenemos que derivar seno y vamos a llegar a una expresión donde tenemos omega c por el voltaje por coseno de omega t, y eso va a ser igual a la corriente que queremos calcular. Al final vamos a tener la corriente y aplicando la identidad trigonométrica pasamos este coseno a seno, pero vamos a tener un ángulo de más 90, que nuevamente ahora al final les explico. Por lo tanto, llego a esta expresión donde tengo la corriente igual a omega c por el voltaje. Entonces, de esta expresión, pues tenemos que buscar la manera de relacionar Bm con Im, y al hacer ese despeje voy a obtener que me va a quedar 1 sobre omega por c. A esta expresión la vamos a conocer como reactancia capacitiva. Y también está dada en ohmios. Esa va a ser la reactancia capacitiva. Igual que el caso anterior de la inductancia, siempre tenemos que calcular la reactancia capacitiva para poder empezar a hacer nuestros análisis circuitales. Para resumir, tengamos en cuenta lo siguiente, que nos va a quedar mucho más claro en el siguiente video, que vamos a ver el concepto de impedancia. Entonces, en una resistencia no hay desfase entre el voltaje y la corriente, y la resistencia se comporta de manera normal, o sea, yo calculo sin hacer ningún tipo de transformación, sino utilizando la ley de Ohm sin ningún problema. En el caso de la inductancia, la corriente atrasa al voltaje. Para que entiendan esto, por favor miren la figura 1623 del material. Allí está pintado cómo es ese desfase. Y en el caso del condensador, la corriente adelanta al voltaje y lo pueden ver en la figura 1030. Estas dos condiciones las vamos a representar en el siguiente video en fasores y ahí va a quedar más clara la situación. Entonces, siempre que tengamos que empezar el análisis de un circuito, yo lo primero que tengo que hacer es calcular las reactancias de todos los elementos del circuito. En el siguiente video explicaremos el concepto de impedancia.